Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y en este vídeo vamos a hablar de una parte muy importante en el cultivo del aguacate, como es el tema del agua. El tema del agua y de la manera que nosotros pues regamos nuestros aguacates. Aquí estamos viendo, me han preguntado bastante por este sistema de riego que es el que yo tengo, que es el de microaspersión. Hay varios microaspersores diferentes. Por aquí los más utilizados son estos y van bien, la verdad. Ahí lo estamos viendo. Tienen un abanico de 180 grados en forma de abanico, riegan con 2 o 3 para árboles de tamaño mediano, pues si son 3 mejor. Pues van bastante bien. Como siempre, antes de seguir con el vídeo, dar las gracias a la gente que ve los vídeos, que comparte los vídeos. Animo a la gente que compartan los vídeos para que ayuden al canal. También decir, hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo. Hago consultas personalizadas si alguien quiere hacer alguna consulta conmigo. También tengo un video curso sobre la nutrición de árboles de aguacate. Me podéis preguntar vía WhatsApp. El precio no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico, razonable. Y ahí aprenderías todo sobre la nutrición del aguacate para que tengas árboles sanos, productivos y productivos, que es lo que interesa. Importante, seguimos con el vídeo. Cualquier cosa me habláis al WhatsApp. El WhatsApp está en la descripción del vídeo y en un comentario. Seguimos. Esto es un tema muy importante, el tema del riego. ¿Cómo influye el agua en el cultivo de aguacate? Yo siempre he dicho que tengas el sistema de riego, que ahí lo estamos viendo para la gente. Después estos cabezales, ahora vamos a seguir, pero vamos a hablar un poquito sobre el sistema este. Esto es microaspersión. Hay bastantes diferentes microaspersores, repito, de los más utilizados por aquí son este tipo. Hay algunos que riegan 360 grados completos, pero también es bueno que lo hagan así, de esta manera, para no intentar que no se colocan regando hacia afuera, como estamos viendo, para intentar que tampoco que mojen tanto el tronco. Está claro que si hay una ligera brisa, pues el agua va a ir para donde quiere. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo algunos con un poquito más de presión. Estos cabezales, si no me equivoco, son de 80 litros hora. Si no son de 80, son de 70, porque después hay otros verdes. Ahora estoy confundido. No recuerdo bien si estos son creo que estos son de los 80 litros hora, los de este cabezal rojo. Después hay otros iguales del cabezal verde, son los que vienen por aquí, que creo que son de 70 litros hora. Creo que estos son los más que echan. Si no es así, es al revés. Los verdes son los más que echan, pero yo me parece que eran los rojos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tenemos que tener en cuenta, vemos, ahí está regando, no sé si se puede apreciar bien en el vídeo. Riegan más o menos 1,5 metros de distancia, en forma de abanico, como estamos viendo. Ahí lo estamos viendo con un poquito más de presión. Yo creo que estos que estamos viendo ahora están regando al tope. Creo que aunque hubiera más presión en la tubería, creo que no riegarían más. Creo que estos ya tienen la presión al tope. Y entonces ahí, los que vimos un poquito al principio, que estaban un poquito flojos. Estos más o menos sí están regando bien. Entonces, más aproximadamente, estos botan, pues eso, unos 80 litros hora. Regando 1,5 metros de distancia en forma de abanico. Es lo que moja este microaspersor, ¿vale? Entonces, pues está bien para el cultivo del aguacate. Después tendríamos un riego que, a ver si grabo un vídeo, se utiliza mucho en Platanera, aquí en Canarias, que, pues, si lo puedes poner y tienes presión de agua, es incluso mejor que este. ¿Qué es lo que pasa? Si el aguacate requiere un buen riego, no necesita tampoco tanto de tanto tiempo de que el agua, de inundar los árboles de aguacate, no, pero sí por la característica de las raíces. Como siempre he dicho, tengas el sistema de riego que tengas. Yo obviamente voy mucho más por esto y por el otro, la aspersión, que no lo puse aquí porque no, a ver si grabo un vídeo de alguna finca de plátano, de lo que sea, para que lo veáis. La gente que no está aquí en Canarias al igual no sabe cuál es. Pero claro, se necesitan grandes cantidades de agua. Con este riego no necesitamos tanto caudal de agua y pues va bien. Si no es una zona, incluso estos se pueden quedar un poco cortos
Si es que lo que queremos es sacar, es que es lo que tiene el árbol de aguacate. Que en zonas donde no haya un buen sistema de riego, a mí yo ya he hablado del goteo. El goteo puede funcionar, sí puede funcionar, pero es lo que hemos dicho. Se ha comprobado que necesita la mitad de la raíz del árbol, se debe de mojar para que el árbol tenga un crecimiento bueno, un óptimo crecimiento. Al menos la mitad de la raíz. Ya tú calculas el tamaño del árbol que tú tienes. Obviamente estos troncos que estamos viendo son árboles muy grandes. Estos troncos se pueden también hacer más pequeños, hacer árboles más pequeños, ¿vale? Así mediante podas. Esto no es en mi finca, esto es una finca de un amigo. Es para que lo vierais de ejemplo. Y claro, depende del tamaño del árbol, depende de si son zonas muy muy calurosas. Repito, hasta en zonas muy muy calurosas incluso se puede quedar hasta corto este riego. Pero normalmente con esto ya va bien, normalmente, por regla general, ¿vale? Repito, tengas el sistema de riego que tengas, debes de, hombre, si tienes pues lo tienes que dejar un poquito más de tiempo. ¿Tienes goteo? Pues lo tienes que dejar más tiempo todavía. ¿Tienes aspersión? Pues lo dejas menos. Pues yo no sé los aspersores cuánto los normales con el que se riega el plátano aquí en Canarias, que prácticamente todos tienen riego a aspersión, no microaspersión como estamos viendo aquí, sino aspersión. Pero repito, necesitas mucho más caudal de agua, más presión para trabajar esos microaspersores y claro, lleva más agua. Si lo puedes poner y tienes suficiente agua, pues mejor, más se van a desarrollar. Como yo siempre voy a tener los árboles podados y tal, seguramente en principio me va a valer siempre este sistema, ¿vale? Con el microaspersor yo pienso que sea suficiente. Porque tampoco estoy en una zona muy muy calurosa, repito, zona medianía, es una zona donde hay nubes, hay unas montañas, entonces no es una zona muy muy calurosa. Pero bueno, en principio con este sistema va bien para el aguacate, por regla general. Vale, la importancia del agua, que me lío. El aguacate está constituido el 80% o una cosa así, bueno, prácticamente todo está constituido por hidrógeno, oxígeno y carbono, ¿vale? Vamos a poner que la parte del hidrógeno es la del agua. O sea, imagínate, todo es agua. Nosotros somos agua, la sangre, todo. La importancia que tiene el agua, ¿no? En la vida. Es que, por ejemplo, si tú, para que tengamos una idea, lo digo por propia experiencia, antes de yo tener los microaspersores, las plantas ya se estaban teniendo estrés hídrico por culpa de los goteos. Porque teníamos una opción, añadir más goteos, más manguera de goteo, para que intentar que se mojara por lo menos la mitad de las raíces, o añadir microaspersión. Yo decidí añadir microaspersión sinceramente pienso que es lo mejor. Una de las ventajas también que tenemos, más que por ejemplo con el goteo, es que al mojar se moja toda esa hojarasca, y esa hojarasca mojada, ya sabemos que los microorganismos actúan van descomponiendo esa materia con la humedad, ¿vale? Entonces toda esa hojarasca, esa hoja misma de los árboles de aguacate, si nosotros hacemos que en Sudamérica lo llaman cojinete, lo que es poner los rastrojos de cuando desbrozamos, que es una labor gratuita, solo nos lleva un poco de trabajo, pero que es muy buena para los árboles de aguacate, para aumentar la materia orgánica eso ya lo hemos visto en otros vídeos, de donde está nuestro aguacate, de las raíces. Pero en principio eso, la importancia que tienen estas tres cosas, como son el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. El oxígeno, ¿cómo lo conseguimos? Con todas estas cosas las vemos en el curso de nutrición del aguacate, ¿vale? Para quien esté interesado, y mil cosas más. ¿Cómo lo conseguimos el oxígeno? Teniendo unas hojas sanas. El hidrógeno, con un buen sistema de riego. El carbono prácticamente está constituido lo que es la madera del árbol, la materia orgánica del suelo. Esa fijación del carbono que cogen en las hojas también, al hacer la fotosíntesis, que la llevan al suelo, las plantas. Pero bueno, para no hacer el vídeo muy largo, ahí hemos hablado un poquito de los microaspersores, los que tenemos, las características que tiene, para si alguien se quiere animar. La gente que me esté viendo por aquí por Canarias y lo pueda hacer y tenga, pues es un sistema bastante, yo pienso que sea bastante bueno. Repito, no necesita tanta agua como puede ser el otro sistema, la aspersión.
y pues suele ir bien. Por regla general suele ir bien con microaspersión el cultivo de aguacate. ¿Cuánto tiempo le tenemos que dar? Pues depende de la planta. Por ejemplo, a estos árboles grandes con hojarasca en el suelo, tienen mucha materia orgánica, hay que darle más tiempo que por ejemplo una planta pequeña, obviamente. Una planta pequeña le puedes dar 20 minutos o 30, con 20 minutos ya se va a mojar. Con estos microaspersores, y sin embargo a estos árboles, sí, le puedes dar media hora, pero normalmente le vas a dar un poco más de tiempo, 45 minutos, una hora, depende. Pues días, depende, eso ya depende también del clima, ¿no? Cuando hace más calor, pues le va a dar un poco más de tiempo. Depende en la época que te encuentres, ¿no? Pero va a ser una estimación. Y acuérdense del dato que es tan importante. Tengas el sistema de riego que tengas, acuérdate de que para que la planta de aguacate se desarrolle correctamente, al menos la mitad de las raíces del árbol se tienen que mojar. Por lo menos la mitad de las raíces del árbol. ¿Hasta dónde llegan las raíces del árbol? Aproximadamente hasta donde lleguen las ramas, incluso un poco más. Incluso un poco más pueden llegar. Entonces eso, amigos. Pero a ver, la gente me preguntaba por el sistema de riego. Se ve que en otros países, pues sí, obviamente el microaspersor está pues me imagino que en la mayoría de países, pero no esto exclusivamente. Yo he visto otras fincas, incluso no sé si en la península, con microaspersor un poco diferente a esto, riega a 360 grados. Yo pienso que estos van bastante bien, porque son un poquito más largos que los otros, abarcan eso, 1,5 metros, y eso, en forma de abanico, mirando hacia afuera, que si viene una pequeña brisa también, pues el agua va a moverse un poco más y va a ser un poco más de 1,5 metros, y eso. Bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, espero que les haya gustado, y un saludo.